bienvenidos, un shalom bien grande, pase por ahí, qué gusto tenerlos acá, un shalom bien grande, yo soy el Morel Luis, estamos aquí reunidos y viendo porque se nos ha ido una clase dentro de la Parashá Korach. Es la clase número 5, nos hemos olvidado, no nos hemos percatado y hemos ido a la clase número 6, es la clase número 5 de los párrafos 13 al 15 del Zohar HaKadosh. Entonces, un shalom bien grande, estamos en nuestro segundo año de lectura. Les va a encantar, porque el Zohar en esa clase, aquí a pedido de nuestros amigos que están junto aquí en el proceso para preparar la clase, que va a hablar del elemento relacionado a lo que Korach vino y le hizo el problema a Moshe Rabbeinu con sus 250 hombres. Entonces, bienvenidos, vamos a pasarlo súper bien y vamos aquí a resolver ese problema que está aquí porque tenemos la clase número 5. Entonces, un shalom bien grande y vamos a ellas. Y solucionado todo el problema ali, porque nos habíamos olvidado de esta clase número 5. Entonces, bienvenidos. Es la Parashá Korach, nuestro segundo año de lectura, los párrafos 13 al 15. Y hoy día el Zohar nos va a mostrar cómo terminó la disputa entre Korach y Moshe Rabbeinu. Todo ese elemento que hubo ali, como hemos visto en las clases anteriores, ali clases 2, 3, 4, donde había Korach, aquella energía, el numeral 86, los 250 hombres, todos aquellos elementos. Entonces, el Zohar dice que cuando Korach se presentó a Moshe, reivindicando el sacerdocio, Moshe le contestó: ok, Korach, no hay problema, pero hay un pequeño detalle que tenemos que hacer. Entonces, el Zohar indica que Moshe, al inicio, ele aceptou a reivindicação de Korach com relação ao sacerdócio. E le dijo algo mais, le agregou em todo o processo como iba a ser. Ele dijo: mañana por la mañana nos reuniremos e vamos a ofrendar la Ketoret, el incenso, e veremos que es lo que va a suceder. E el Zohar indica que Moshe e Arão, eles vieram cada um com seu incensário para oferecer o incenso, la Ketoret, e também vino por la mañana, naquele dia citado, Korach e seus 250 homens. E cada um deles aqui tinha cada um em sua mão também um incensário. E a história respectiva, a narrativa, tu puedes encontrar no capítulo 16 de Bemidbar, que vai falar da rebelião de Korach. E o versículo em questão que vai analisar o Zohar aqui nessa classe número 5 é justamente também o versículo 5, quando dijo que Moshe habló a Korach e a todo seu grupo de 250 homens, dizendo-lhe: mañana por la mañana, aqui está a expressão, el Eterno hará conhecer quem de entre todos os que vamos estar aí nesta prueba de la Ketoret es el que es el santo e es el que ele hará llegar hacia si. E aquele a quem ele llegar, escorrer dentre todos aqueles que vão estar oferecendo este incenso, essa Ketoret, se llegará e tendrá el sacerdócio. Então, Moshe dá as instruções, todos os elementos. Esse é o texto, capítulo 16, el versículo 5. E há um detalhe interessante na narrativa do Zohar, porque indica que eles hicieron, mira, tanto o grupo de Moshe com Arão, como de Korach e seus 250 homens, como se fuera uma competência espiritual para ver quem chegava em el nível mais espiritual. Esto, queriam saber quem era o mais espiritual, o grupo de Moshe e Arão ou o grupo de Korach e os suyos. Aun que Moshe e Arão tinham solo 2 incensários, eram 2 pessoas, mira, Moshe e Arão contra 250. E a verdade, mira, não eram 250 homens, eram 250 mais um que era Korach, eram 251 homens.
encontram essa disputa espiritual para ver quem chegaria no nível de ascensão mais alto e mais cerca do Eterno contra dois homens, Moshe e Arão. Então, é como se estuviéramos um ringue de la lucha. Então, Moshe e Arão lograram oferecer o incenso de forma mais elevada que a de Korah e seus 250 homens. E a causa de que os ganadores desta competência espiritual foram Moshe Rabbeinu e Arão, el Zohar disse que Korah se deu conta que não tinha o mesmo nível espiritual de Moshe e Arão. O incenso que ofereceu Korah e seus 250 homens produjo uma descompensação. De repente pode ser descompensação em vez de la I, la L. Pode ser por la confusão entre português e espanhol. Produjo este incenso que ofereceu Korah e seus 250 homens, produjo um desequilíbrio em el mundo. Esto no era solo la cuestión de ofrecer en la Ketoret, se produjo un desequilibrio en el mundo. Y a causa de este desequilibrio, de este elemento que ellos provocaron, Korah y su grupo, e esse desequilíbrio foi provocado no mundo físico. Mira, não foi tanto o mundo espiritual. Como sabemos isto? É que a Terra, que é o elemento que sofreu a descompensação, esse desequilíbrio. O que sofreu o desequilíbrio foi a Terra. Mira, o elemento Terra. Por isso é que ela se abriu, a terra abriu sua boca. Isso está em Bemidbar, capítulo 16, os versículos 31, ali da parte final ao 32, e se los tragou vivo a todos. Isto é bem importante dar-se conta. Este desequilíbrio foi produzido no mundo físico. Por isso é que é a terra a que vai abrir sua boca. Mira, é um pequeno detalhe que às vezes nos passa desapercebido. Mira, Korah e seus 250 homens han desestabilizado o mundo. Lo que Abraham havia estabilizado, eles com seus incensários e com sua prova espiritual desestabilizaram, eles desequilibraram o mundo físico. Por isso é importante a leitura detalhada do texto. Mira, lo que estes Korah e seus 250 homens han provocado é uma desestabilização do mundo físico, a terra. Por isso é que o juízo é medida por medida. E como funciona esta medida por medida? Desestabilizaram o elemento terra e é o elemento terra el que abre sua boca e se los traga. Por isso é que não se les tragou o cielo, as nuvens não vieram e se los succionaram. Não foi em meio del monte, não se abriu o mar e se los ahogou. Nenhum desses elementos. Foi a terra que se abriu sua boca. ¿Por quê? Porque eles desestabilizaram el mundo. Korah y su acción con los 250 hombres llevó a esta secuencia, a este elemento de desestabilización. E que bonito, conseguiu encontrar, que bem, é excelente. Estamos entrando, essa é a classe número 5. E que sorpresa vamos a tener nesta classe. Valió a pena hacerla, não? Aunque nos hemos olvidado, pero encontrarla, foi uma beleza. Agora, a pergunta é, por que aceitou Moshe a proposta do desafio de Korah? Mira, usando a Ketor, essas perguntas se hace o Zohar. Esto se deve a dois fatores por os quais ele aceitou, não? Duas expressões que aparecem no mesmo texto. Quando ele indica, por isso hay que ser perceptivo na leitura, quando Moshe Rabbeinu lhe disse, mañana por la mañana, e a outra expressão é usando del incenso, ou seja, a prova de la Ketoret. E isto o aluno pode ver no próprio texto, capítulo 16, o versículo 5. Tenho aqui no português, tu lo puedes ver exatamente lo mesmo no espanhol. Quando habla aqui, mañana por la mañana, está dizendo, esta expressão é a que vai usar o Zohar. E a segunda se encontra no versículo 6, diz, mira, vão fazer isto.
van a traer cada uno de vosotros el incensario, mira, Korah y todo su grupo. Entonces está en las expresiones mañana por la mañana y la prueba en el versículo 6 de la Ketoret. Y también el alumno puede repasar los versículos 31 y 32. Del 31 es la parte final de aquí, ese es el 31 en realidad. La tierra bajo ellos se abrió. Mira, ¿por qué? Porque ellos hicieron un cortocircuito, desestabilizaron el elemento tierra y él abrió su boca, ¿estás viendo aquí? En el versículo 32, y se los tragó. Dice el versículo 32, mira, sus casas como también todos los hombres que pertenecían a Korah y todos sus bienes. Y estamos leyendo capítulo 16, versículos, aquí hemos analizado 31 y 32. El alumno siempre debe de ir al texto y leerlo atentamente. Y de esos dos factores, el primero de ellos es mañana por la mañana, como tenemos aquí. Mañana por la mañana. Sabemos por la Cábala que la luz de la mañana, mira, la parte del día que está más iluminada, esta parte del día está conectado a la columna del Gesed de la derecha. Tenemos aquí el árbol de la vida, ¿estás viendo? El lado de la derecha, las céfiros de Jochma, Gesed y Netzach, corresponde al día que está el sol. Tenemos una serie de videos en nuestro canal explicando sobre el noche y el día. Todos esos elementos lo puedes repasar. Y sabemos, mira, por las clases del propio Zohar que tenemos en nuestro canal, que Korah, él es de la columna de la izquierda. Repasando las clases del año pasado, las clases 1, 2, 3 y 4. Entonces, Korah está en la columna del lado de la izquierda y la palabra, la expresión mañana o mañana por la mañana, mira, está en la columna del lado de la derecha. Entonces va a haber un confronto de energías. Entonces cuando Moshe le dijo, haremos la prueba mañana por la mañana y no hoy día, ¿qué estaba ocurriendo? Estás viendo, va a haber un choque de energía. La energía de Korah que está en la columna de la izquierda combina Gevurah y Od con el concepto del día, de mañana por la mañana, que está en la columna de la derecha. Va a haber un choque de energía. Entonces, ¿qué va a suceder? Moshe sabía que iba a dar este cortocircuito de energías y que Korah perdería la disputa. Y el factor número 2 que está allí en el capítulo 16, versículo 6, como hemos visto, es que debía de haber la prueba de la Ketoret. Ese es el segundo factor. El primer factor de que es el choque de energías entre la columna de la derecha y columna de la izquierda está en la palabra mañana por la mañana, capítulo 16, versículo 5. Y el segundo factor está en el versículo 6 del capítulo 16, donde les ha dicho, van a hacer esto, van a tomar cada uno de vosotros un incensario, tanto Korah como todo su grupo, y continúa, van a ponerle fuego en él, sobre él deitaréis el incenso, perante el Eterno, toda la prueba del incensario. ¿Y por qué de esta prueba de la Ketoret del incenso? Porque es el incienso, él es una de las formas más elevadas de conexión. Y esta es la conexión con la espiritualidad, no es con cuestiones físicas. Ketoret no es para conexión elementos de carencias de nuestro mundo físico, es una conexión con la espiritualidad, es una de las pruebas más elevadas de conexión. Y la gran pregunta que nos hacemos es ¿por qué la Ketoret es una prueba tan elevada? ¿Qué tiene la Ketoret de tan especial? Mira, estoy aquí con Adán Arishon, que despertó a la espiritualidad de Rosh Hashanah, aquele primeiro. Então, ¿qué es lo que tiene la Ketoret de tan especial para que fuera este el segundo de los factores que utilizó Moshe? Mira, conociendo de Korah, ¿por qué es? Y observa, no tiene nada que ver con cosas físicas. No introduzcas durante la lectura de la Ketoret nada de deseos, ni kavaná, ni intención, ningún otro elemento para pedir cosas.
¿Por qué estaba haciendo Korah la prueba y aceptó la prueba de la Ketoret? Porque Korah estaba pedindo cosas. Ele queria o sacerdócio físico. Nós queremos saúde, queremos o dinheiro, eliminar os inimigos, queremos conectarnos, queremos dominar o mundo espiritual, ter as 12 hebras, poder manejar a matéria e cambiar o mundo físico. Todo esto são as intenções de Korah. Ele queria o sacerdócio justamente para hacer esto que é justamente também o que nós tentamos e queremos fazer e estamos a la expectativa de lograr o objetivo. Se imaginou com certas coisas, certos elementos, se logramos descobrir e conectar mais coisas, dominamos a matéria e podemos cambiar o mundo. Isto era o que queria Korah. El incenso, la Ketoret, es una energía muy sutil, muy sublime, que no nos enseñaron a manejarla adecuadamente. Mira, el incienso, también conocido ali como la Ketoret. Y cualquiera que encienda o que quema el incienso de una forma incorrecta, mira, com a intenção equivocada, de uma forma não digna. Agora hay que abrir um parênteses aqui para entender bem primeiro aqui o processo. Estamos falando de la Ketoret del Beit HaMikdash, del incenso del Beit HaMikdash, el qual tem uma energia muito sutil, muito sublime, esta Ketoret. Una vez más, estamos hablando de la Ketoret del incenso con sus 11 elementos del Beit HaMikdash. Não estamos hablando de qualquer incenso que andam comprando por aí, que me estão vendendo com a etiqueta indicando Ketoret e com a fotito del Beit HaMikdash. Não é nada dessas coisas. Estamos hablando de la fórmula de la lectura de la Ketoret, sea hecha ella en el sidur o en el pergamino, con la esencia, con todos estos elementos. Es de esta energía, esta es la energía sutil que hay en ella. Es una energía tan sutil. Livro tu vas, quando tenhas tu vas a encontrar. E vamos a entrar en el elemento donde va a hablar de Rabbi Ismael Ben Elisha, quando ele vai fazer o serviço de Yom Kippur com a queima de la Ketoret, e ele se vai encontrar com quem aqui nos diz o texto, com Catriel. Mira, está aqui o texto, mira, dentro deste livro. É para estudar. Por isso é que primeiro se estuda, se analisa, se vê todos os detalhes, se aprende hasta del Sidur. Primeiro se estuda. ¿Por quê? Porque é uma energia muito sutil, uma energia de conexão espiritual muito grande. Os incensos que andamos queimando por aí, que lo andamos comprando de aqui, de allá, em uma tienda de produtos orientales e todo isso, nos vai perjudicar em outros fatores, ¿sí? Entende? Sus contratiempos. Pero lo que estamos hablando aquí es de la sutileza de la Ketoret que se ofrecía en el Beit HaMikdash. Y repetimos, estamos hablando de la Ketoret del Beit HaMikdash. Y dentro de la Cábala y del Zohar, con los comentarios de Rabbi Yehuda Ashlag, el primer Beit HaMikdash ele contiene la luz de Haya. E o segundo Beit HaMikdash, ele contém a luz de Neshama, por isso é esta sutileza. Então, não confunda o incenso que se oferecia em el templo com o que se vende hoje dia. E aunque tenhamos sus inconvenientes, mira, pode acarrear muitos problemas. Então, eu devo de entender, deve ser essa separação e começar a entender também que primeiro Beit HaMikdash e segundo Beit HaMikdash têm que ver com essas luzes dos níveis de alma. Una vez más, primero Beit HaMikdash es la luz de Hayá y el segundo Beit HaMikdash es la luz de Neshama. ¿Y de qué luz de alma sería el tercer Beit HaMikdash? El detalle dessa diferenciação do incenso del Beit HaMikdash que ele acarrea problemas, como diz o Zohar acá, que ele cita, mira, em primeiro exemplo, são os 2 hijos de Arão, Nadab e Abiú, que tu lo vas a encontrar em Vaikra capítulo 10, que ofereceram fuego extraño, ¿estás vendo? El primer Beit HaMikdash es el nivel Hayá.
E aqui, nós continuamos dentro do primeiro Beit HaMikdash, porque aqui a parte do primeiro Beit HaMikdash também era o Mishkan. Aqui já temos 100% no primeiro Beit HaMikdash, temos o caso do rei Uzias. Isso está em 2 de Crônicas, capítulo 26, versículos 16 ao 21. Mira, esses são os tipos de problemas. Imaginou? Se lo vas a quemar um incenso exoceta de por aí que se vendem, os problemas serão uno, pero quando se entra dentro de lo que é a constituição de los 11 elementos de la Ketoret, mira, são casos extremadamente complejos e graves. Então, assim, a la verdade, Moshe puso a su amigo Korah contra la espada y la pared, y cuando le dijo, ofreceremos incenso mañana por la mañana, las palabras, ofrecer incenso y mañana por la mañana. ¿Por qué? Porque Moshe sabía que Korah no pasaría en estos dos exámenes, porque la mañana es del lado de la derecha, columna de la derecha a la mañana, y Korah pertenece a la columna de la izquierda. Y el incenso es una acción de Gesed, que está en la columna de la derecha, y el que lo iba a ofrecer, Korah y los 250, pertenecen a la columna de la izquierda. Entonces Korah está prácticamente contra la espada y la pared, sin posibilidades siquiera de aprobar el examen. Y el Zohar dice que Korah se dio cuenta que no tenía el mismo nivel espiritual de Moshe Rabbeinu. Y el incenso que ofreció Korah y sus 250 hombres produjo un desequilibrio, una descompensación en el mundo físico. Y en Vaikra, capítulo 10, tú vas a poder ver aquí de Nadab y Abiú, que ellos perdieron la vida delante de Akadosh Baruj Hu. Está aquí a partir del capítulo 10, tú puedes leerlo, mira, eso es la Ketoret que se ofrecía en el Mishkan, el primer Beit HaMikdash. Y el segundo caso que tú vas a leer, vas a estudiar, es el capítulo 26 de 2 de Crónicas, a partir del versículo 16 hasta el versículo 21, mira, es cortito, es este recuadro verde que tenemos acá, que habla que Uzías, el rey de Israel, es atacado de lepra. Tú también tienes una lectura paralela en 2 de Reyes, el capítulo 15, del 5 al 7. Te va a encantar esa la lectura. Señores, ha sido un gusto, un placer enorme haber compartido con ustedes esta clase número 5 que se nos había pasado desapercibido sobre esta Ketoret y cómo terminó aquella disputa entre Moshe Rabbeinu y Korah, cómo es que se llevó a cabo la solución del problema. ¿Estás viendo? El nivel espiritual de la Ketoret que se ofrece en el Beit HaMikdash. A veces estamos ofreciendo otros tipos de Ketoret con otras fórmulas que se están inventando de por ahí. ¡Qué belleza! Fue una clase increíble, nos hemos divertido haciéndola y un shalom bien grande. En esta semana estamos dentro de esa Parashá Korah. Disfrute, aprovechalo, pásalo súper bien y vea pausadamente la microcápsula número 49. Le va a encantar porque va a hablar del libro del Zohar con los anotes de Rabbi Yehuda Ashlag. Un shalom bien grande. Tonight, I opened up my eyes. Tonight